Comenzamos en Zaragoza. Jorge Azcón, muy buenos días. Muy buenos días. Enseguida hablamos de esta fase 1 en la que entramos hoy, pero vamos a hacer balance del último fin de semana de esta fase 0 que acabamos de abandonar. ¿Cómo ha ido con las nuevas medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento? Recordamos, más calles peatonalizadas, más tiempo y limitación de velocidad en toda la ciudad a 30 kilómetros por hora. Bueno, han sido una continuación de medidas que tomamos ya el anterior fin de semana y con un objetivo, ¿no? El que la gente que salía a la calle pudiera cumplir de una forma más cómoda lo fundamental durante estos días pasados y en esta nueva etapa que se abre, ¿no? El que exista distancia física, el que la gente que sale a pasear o el que la gente que sale a hacer deporte sea consciente de lo importante que es cumplir las medidas de seguridad, las medidas de sanidad y que pudiera haber mayor distancia física, y para eso quitamos coches de las calles para que los peatones, para que las personas pudieran pasear con mayor comodidad de lo que lo harían solamente por las aceras. El resultado ha sido positivo. El resultado, la verdad, es que hemos tenido la sensación de que hemos acertado y de que la gente lo ha aceptado bastante bien, no solamente desde el punto de vista de la facilidad, de lo bien que han podido pasear, sino lo más importante de todo, de que ha servido de verdad para aumentar, para poder esponjar las calles y para que pudiera haber mayor distancia. ¿Y tiene también la sensación de que a determinadas horas, en determinadas franjas, siguen registrándose ciertas aglomeraciones, como por ejemplo la de a partir de las 8 de la tarde, que salen los paseantes adultos y también los que salen a hacer deportes? ¿Habría que cambiar esa franja horaria? Bueno, tengo la sensación, no. Yo creo que es una realidad, ¿no? Yo creo que en las ciudades, no solamente en Zaragoza, lo hemos visto en otras muchas ciudades en España, a partir de las 8 de la tarde se produce una mayor concentración de gente, sobre todo en determinadas zonas de la ciudad. Yo lo dije ya hace unos cuantos días, que creía que era necesario que el Gobierno revisara las franjas horarias en las que se van a salir. Creo que hay que respetar a todo el mundo, creo que todo el mundo tiene derecho a salir a la calle, evidentemente, pero creo que esas franjas horarias debían haber sido revisadas por parte del Gobierno de España, porque es cierto, a partir de las 8 de la tarde y sobre todo en determinadas zonas hay concentraciones que no son deseables. Entramos ya en esta fase 1 que inauguramos hoy en todo Aragón. Pueden abrir los comercios sin cita previa y sobre todo las terrazas de bares, restaurantes y hoteles. Algunos establecimientos, al tener que abrir con limitación del 50% de mesas, han decidido no abrir de momento. Usted dijo hace unos días que les permitiría abrir con más mesas para que les saliera a cuenta. ¿Se sabe ya cuántos han solicitado al Ayuntamiento abrir hoy en Zaragoza? No, porque las solicitudes empiezan a ser a partir de hoy. Lo que hemos hecho ha sido que esas medidas, que las nuevas interpretaciones de lo que era una ordenanza que modificarla costaría meses, estuvieran vigentes a partir de hoy. Y es a partir de hoy cuando van a empezar a solicitarlo. Es verdad que quien abra hoy con las condiciones de la solicitud que le haya hecho al Ayuntamiento va a tener la posibilidad de abrir con esas nuevas condiciones que hemos marcado desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Es crucial. Es verdad que esta fase 1 es una buena noticia para la ciudad, pero ahora tenemos que centrarnos en dos ideas que yo creo que son claves. La primera: quien reabre hoy su negocio necesita la ayuda de la sociedad zaragozana en general. Quien reabre hoy su negocio, sea un pequeño comercio o sea quien tiene un bar y abre una terraza, después de mucho tiempo cerrado, necesita, para poder sobrevivir, que los zaragozanos echemos una mano. Yo pienso hacerlo hoy, no solamente en alguna de las tiendas, sino, por supuesto, lo dije desde el primer día, sentándome en alguna de las terrazas de la ciudad. Si todo el mundo tiene las mismas ganas que yo de sentarse en una terraza y tomarse una cerveza, espero que a los hosteleros de la ciudad les vaya bastante mejor de lo que les ha ido. Eso sí, decía, un doble objetivo, no solamente desde el punto de vista económico, porque no hay que bajar la guardia. Yo creo que es especialmente importante que pensemos que esta fase 1 no significa que ya tenemos todo el trabajo hecho. La guerra no está ganada y creo que hay que ser muy consciente de que la distancia física, de que las medidas de higiene, de que ser conscientes, de que ser responsables, de que esta nueva fase es todavía la primera de otras que nos quedan por cumplir, es muy importante. Hoy abren los comercios, abren bares, es una buena noticia, pero para que esas buenas noticias sigan consolidándose en nuestra ciudad, necesitamos que la gente siga haciendo bien su trabajo, como lo ha hecho hasta ahora en Zaragoza. Entre las nuevas condiciones que el Ayuntamiento les va a permitir a esas terrazas, se calcula más o menos que hay unas 1.500 terrazas en Zaragoza. Usted, por ejemplo, dijo que podrían ampliar el número de veladores, que estos podrían instalarse en la calzada, en zonas peatonales. ¿Estas condiciones podrían mantenerse incluso en un futuro?
Bueno, yo creo que esta crisis va a hacer que muchas cosas cambien. Y lo que hemos dicho desde el Ayuntamiento de Zaragoza es que todas las buenas ideas que se pongan en funcionamiento en la ciudad, veamos que efectivamente funcionan, pues encantados de la vida de que puedan quedarse. Lo que sean buenas ideas y lo que veamos que funciona, ¿no? Antes hablábamos de la peatonalización de determinadas zonas en fines de semana y también es verdad que en lo que se refiere a las terrazas, pues los bares que no generen ningún problema, los bares que sean compatibles con otro tipo de cuestiones. En definitiva, lo que signifique una modificación de la ordenanza para ayudar a todos los propietarios, a todos los puestos de trabajo que hay en los bares de la ciudad, pues intentaremos también hacerlo, ¿no? Yo daba un dato que creo que es especialmente importante. Son más de 1.500, son casi 1.800 los veladores que hay en la ciudad, pero de lo que hoy estamos hablando es de 4.800 puestos de trabajo que están en riesgo vinculados con la hostelería. De los más de 20.000 puestos de trabajo que hay en nuestra ciudad, aproximadamente una cuarta parte, distintas consultoras nos dicen que están en riesgo. Yo creo que la voluntad del Ayuntamiento es la de adaptarse rápidamente, modificar rápidamente las condiciones para ayudar a la gente que está en los bares, para ayudar a la gente que está en la hostelería en un momento especialmente duro. Y creo que en eso tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudarles a salir de esta cuando los aforos se han decretado por el Gobierno de España reducidos al 50%. Hay que ampliar el número de metros de esas terrazas. Si eso funciona y hay sitios en los que funciona y a la ciudad le sienta mejor, se quedarán. Y si no, volveremos a la situación anterior. En otras ciudades ya hemos escuchado que esto precisamente podría ocasionar algún tipo de conflicto con los vecinos. ¿Ha hablado o va a hablar con ellos también para que no se produzcan problemas entre esas medidas de, por ejemplo, aumentar la zona de los veladores con el descanso vecinal? Hemos hablado con todas las asociaciones de comerciantes, con todas las asociaciones de hosteleros, con todas las asociaciones de cafés y bares y de veladores para consensuar absolutamente las medidas que ponemos hoy y también con los vecinos. También se ha hablado con la Unión de Vecinos y también se ha hablado con la Federación de Asociaciones de Barrios. Y esencialmente lo entienden. Entienden que la situación económica de la cantidad de gente que trabaja en bares, en cafeterías, en restaurantes y, por supuesto, los que son propietarios de esos negocios requieren durante un tiempo el apoyo y la colaboración de todos, ¿no? Es verdad que las medidas que hemos puesto en el Ayuntamiento de Zaragoza es ampliar el número de metros de las terrazas, no el horario, para que evidentemente los ruidos no generen un problema para los vecinos. Lo que queremos son medidas que ayuden sin perjudicar a nadie, porque es evidente que las aceras son de todos y la gente tiene que seguir transitando y tiene que seguir moviéndose por las aceras en un momento también especialmente complicado. Pero la verdad es que tenemos que agradecerle, o yo quiero agradecerle, tanto a las asociaciones de bares, de hostelería, de veladores, como a los vecinos que están colaborando, las distintas federaciones de vecinos que están colaborando con el Ayuntamiento de Zaragoza, el que hayan sido comprensivos, el que hayan entendido perfectamente las medidas que hemos tomado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, porque en definitiva van a mejorar la ciudad. El proceso de desescalada también debe comenzar en el propio ayuntamiento. Van a empezar a colocar mamparas y sistemas para medir la temperatura tanto a trabajadores como a usuarios que quieran entrar en el consistorio. ¿Cuándo van a estar instaladas y qué elementos concretos van a colocar para garantizar esa seguridad sanitaria en el interior del edificio? Bueno, pues también llevamos muchos días trabajando, ¿no? Por desgracia no hay un protocolo general para todo el país para este tipo de cuestiones y hemos tenido que ir tomando decisiones con los expertos del Ayuntamiento de Zaragoza, pero creo que esas primeras cámaras que van a medir la temperatura de quien quiera entrar a los principales centros de la administración en el Ayuntamiento de Zaragoza, de momento vamos a ser la única administración que las ponga en funcionamiento. No me consta que haya ninguna otra administración que vaya a medir la temperatura. Es una medida que yo creo que es fundamental para prevenir lo que es el trabajo de todos, no solamente de los que están en la casa consistorial, de los que están en el seminario, de los que pueden estar en la policía local. Creo que las medidas son distintas, no solamente a la hora de medir la temperatura, sino también de instalar mamparas que den mayor seguridad, que signifiquen mayor distancia entre las personas que van a venir a tener que trabajar. Pero las medidas van a ser globales, las medidas van a ser no solamente de mamparas y de cámaras, sino también de reestructuración de horarios, de reestructuración de puestos de trabajo. En definitiva, solamente en esta primera fase el Ayuntamiento de Zaragoza va a invertir 165.000 euros en adoptar medidas de seguridad adicionales para que la gente que vuelva al trabajo, para que los funcionarios que vuelvan al trabajo, pero también quien tenga que venir a hacer gestiones al Ayuntamiento de Zaragoza lo haga en las máximas condiciones. Como decía al principio, es verdad, nos gustaría que hubiera habido un protocolo, que hubiera habido una guía en el que supiéramos exactamente qué es lo que tenemos que hacer,
Pero yo quiero agradecerle al Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Zaragoza y a todo el servicio de personal el trabajo que están haciendo en un tiempo récord. Seguro que tendremos que ir mejorando decisiones, seguro que tendremos que ir solucionando problemas que nos surjan, pero creo que las decisiones que se han tomado en el Ayuntamiento de Zaragoza van a ser decisiones en comparación con lo que estamos viendo en algunas otras administraciones que van a ayudar mucho a que haya niveles de seguridad, yo creo que elevados. Y no sé si esas futuras decisiones, alcalde, las va a negociar con los sindicatos, porque han denunciado que el equipo de gobierno no ha negociado con ellos este plan de desescalada en el consistorio. ¿Por qué no lo han negociado con ellos al contemplar, como decía, una reestructuración de ciertos puestos, al contemplar una modificación de las condiciones laborales del personal? No se han contemplado condiciones de modificación. Lo que estamos hablando es de que si hay servicios en los que tiene que haber mayor distancia social, pues es posible que se tengan que cambiar los horarios, pero no porque queramos cambiarle el puesto de trabajo a nadie ni nada por el estilo. Es decir, lo que queremos es que las condiciones de seguridad en las que vienen esos funcionarios sean las mejores posibles. Y no es que no se haya negociado con los sindicatos, se ha negociado con los sindicatos y se ha informado a los sindicatos, no donde ellos querían, es verdad. Es decir, se ha hecho en el Comité de Seguridad y Salud, que es donde entendíamos que tenía que hacerse, no en el comité, no en la sección sindical de cada uno de ellos. Pero en cualquiera de los casos no creo que haya mayor problema. Vamos a negociar y vamos a hablar con los sindicatos como lo hemos hecho siempre. Lo que ocurre es que ahora la prioridad es que las medidas estén en funcionamiento. Ahora la prioridad es que tanto a los funcionarios, todos los funcionarios que vengan al Ayuntamiento de Zaragoza, como las personas que vengan a hacer esas gestiones al Ayuntamiento de Zaragoza, lo hagan con la mayor seguridad posible. Tendremos tiempo de que todos aquellos problemas que vayan a surgir, porque seguro que surgen problemas, vayamos a ir solucionándolos, ¿no? Y seguro que lo solucionaremos además hablando con los sindicatos y con los propios funcionarios que van a tener que ir incorporándose para volver a una cierta normalidad antes de esta crisis. Las dificultades a nadie se le escapan. Todos los días surgen dificultades que tenemos que ir resolviendo con buena voluntad. Yo creo que en el Ayuntamiento toda esa vuelta al trabajo se ha hecho con una antelación que no hemos visto en otros sitios. Seguro que habrá cosas que cambiar y vamos a cambiarlas con la mejor voluntad y entre todos. Dificultades también económicas. Todos los gobiernos ya han empezado a sacar cuentas de la caída de ingresos por la falta de actividad y por la decisión también de muchos consistorios, como el de Zaragoza, de aplazar algunos impuestos y tributos. Solo en transporte público calculan que dejarán de ingresar 30 millones de euros en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Ha hecho un cálculo global de esta caída de ingresos, lo que puede suponer para este año para las arcas municipales? Pues sí, estamos haciendo cálculos globales que hoy se darán a conocer, además, en la Comisión de Economía, y la consejera dará una rueda de prensa para darlos a conocer en la Comisión de Economía. Solamente en el transporte público calculamos que puede estar más cerca de los 30 millones de euros que de las cifras que se habían dado anteriormente. En general, puede superar el 10% del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. No solamente en lo que son los incrementos de los gastos que el Ayuntamiento va a tener que acometer, el incremento de las políticas sociales, atender a las personas que más lo van a necesitar en los próximos meses, lo que está pasando con el transporte público, aforos del 50% y por lo tanto gente que no va a poder subir al autobús con las consecuencias que va a tener en la movilidad, o la crisis económica que viene con bajadas del Producto Interior Bruto del 9% y lo que eso va a afectar a los ingresos. Es verdad, el Ayuntamiento de Zaragoza va a tener problemas económicos serios que se suman a la situación económica de la que ya partía el Ayuntamiento de Zaragoza. A mí me encantaría que el Ayuntamiento de Zaragoza no hubiera sido el Ayuntamiento de España más endeudado, pero lo somos. Y eso va a lastrar determinadas medidas que tengamos que tomar en el futuro. Por eso, durante estos días yo he estado intentando especialmente que el Gobierno de España responda a las demandas de los ayuntamientos, al Ayuntamiento de Zaragoza, que es mi obligación, pero a las demandas de todos los ayuntamientos en España, porque entramos en la fase 1, llevamos 2 meses de crisis sanitaria, sabemos cuánto dinero se va a mandar a las comunidades autónomas, pero a los ayuntamientos, al Ayuntamiento de Zaragoza y al resto de ayuntamientos de España todavía no ha llegado ni un solo euro. Creo que el Gobierno de España tiene que centrarse en la atención de los ayuntamientos, que estamos en primera línea de esta crisis. Lo que llevamos mucho tiempo diciendo es que es verdad
que las mascarillas llegaron tarde a los hospitales, ahora no nos podemos permitir que la ayuda económica que necesitamos en el ayuntamiento, en todos los ayuntamientos por parte del Gobierno de España, también llegue tarde, porque lo necesitamos para políticas de transporte, para políticas sociales, para mejorar las condiciones de trabajo de las que hablábamos antes de quien viene a los ayuntamientos, quien viene al Ayuntamiento de Zaragoza y a los trabajadores municipales. Es evidente que el Gobierno de España tiene que tener en cuenta el papel fundamental que hacen los ayuntamientos y empezar a destinar ayudas económicas también a nosotros. Hay muchas dudas todavía, alcalde, de qué van a pasar con determinados servicios, con las piscinas, por ejemplo, en verano, pero también con los mercados al aire libre. ¿Qué va a pasar con el rastro, por ejemplo? Bueno, esas son decisiones que todavía no tenemos tomadas porque es evidente que los cambios que se tienen que hacer de un día para otro son muchísimos. El rastro abrirá el día que nuestros técnicos nos aseguren que lo hace con todas las medidas de seguridad. No hay nadie que tenga más ganas que nosotros de que la normalidad vuelva, de que se puedan volver a abrir el rastro, los museos, todas las instalaciones del ayuntamiento, de la ciudad en definitiva. Pero lo más importante, lo decía al principio, es que eso se haga con las máximas condiciones de seguridad. Yo creo que tenemos que fijarnos hoy no solamente en la apertura de los nuevos negocios, que es muy importante, sino también en lo que está pasando en otros lugares del mundo en los que los contagios se han disparado después de tomar determinadas medidas y no seguir cumpliendo las medidas de seguridad. Hay que ver lo que ha pasado en Milán, hay que ver cómo se están disparando contagios en Alemania o en otras zonas del mundo, y eso nos tiene que hacer ser muy prudentes. Yo quiero que todo lo que se pueda abrir se abra cuanto antes, pero siempre teniendo claro que lo más importante es la salud, siempre teniendo claro que lo más importante es la seguridad, siempre teniendo claro que ahora de lo que hablamos es de salvar vidas, porque hay muchísima gente que ha muerto por esta crisis y eso es lo que tenemos que tener siempre en el principio para tomar cualquiera de las decisiones que afecten a las administraciones. Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, gracias por estar con nosotros en directo en Buenos Días, Aragón. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenos días.